Primera Timoteo 1, 12 al 17. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal e invisible, al único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, queremos pedirte, Padre, de manera muy solemne, que nos bendigas con tu palabra en esta mañana a través de la predicación. Ayúdanos a ser fieles y a considerar, Señor, que es un privilegio inmerecido exponernos a la predicación del Evangelio. Que tú por gracia nos has dado esto como regalo para nuestra edificación, pero sobre todo para que nunca perdamos el asombro por tu obra en la cruz. Oramos que nos ayudes y que en la medida, Señor, en que avanzamos en este pasaje y en este libro al mismo tiempo, en esta carta, nuestras almas puedan anclarse cada vez más profundamente a las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y que por ningún motivo ignoremos, Señor, o trivialicemos esta realidad como algo que ya sabemos y de lo que podemos prescindir. Te damos la gloria, Señor, y te pedimos que hoy nos permitas ver la belleza de Cristo, el Salvador del mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿En qué momento te hiciste cristiano y pastor? Me dijo un día una excompañera de secundaria después de ver un video en redes sociales donde yo aparecía predicando. Su asombro yo no podría describirlo como halagador, yo creo que era más curioso y más bien sospechoso en realidad. Es posible que en sus proyecciones, para alguien como yo, estuviera cualquier otra cosa en la vida, virtuosa o deshonrosa, no lo sé, pero la que fuere, no estaba para nada relacionada con verme un día detrás de un púlpito en una iglesia. Es a eso a lo que yo llamo asombro por la indignidad. Es asombrarse por lo indigno. Una reacción que casi todos nosotros hemos experimentado en algún momento con respecto a alguien y seguramente hemos hecho estas exclamaciones. ¿Cómo fulano llegó ahí? Oye, pero este no era acaso el que jugaba conmigo en el barrio. ¿Cómo ahora es el gerente de esa empresa? O tal vez cosas mucho más dignísimas como ser un creyente. Oye, este no era el que era terrible cuando era muchacho y cómo que ahora viste de manga larga y anda con una Biblia para arriba y para abajo. ¿En qué momento pasó eso? Y eso, por supuesto, no es algo que quite o agregue nada a nuestra vida, es decir, no nos hace ni más ni menos, podemos vivir con eso. Pero sí se espera que como creyentes seamos conscientes acerca de nosotros mismos, de nuestra indignidad y que respondamos siempre con asombro, siempre con asombro. En algún sentido es este tipo de asombro, el asombro por la indignidad, lo que debería caracterizar la vida de un creyente. Puede ser normal y esperado de la gente que lo ve afuera, pero yo esperaría vivir con ese sentido de indignidad continuamente si soy un creyente, recordando que no sé cómo llegué aquí, solo sé que estoy aquí, como diría el autor del himno Sublime Gracia. Fui ciego, pero ahora veo. ¿Qué pasó? Yo no sé. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo.
Yo lo único que sé es que antes yo era pecador y ahora no lo soy. Y eso me asombra. Ser hijo de Dios, receptores de su gracia, abonados de su misericordia, tener la oportunidad de servirle, de predicar su amor, no es algo que pueda llegar a ser trivial, no es algo que deba llegar a ser trivial en nuestra vida. El día que perdemos el asombro por la misericordia recibida, ese día nuestra vida de piedad y de fe comienza a debilitarse porque corremos el peligro inminente de olvidar también el Evangelio. En el sermón pasado vimos en los aspectos introductorios de la primera carta a Timoteo que Pablo estaba identificando, número uno, el propósito de la carta, poner en orden algunas cosas que habían empezado a estar en desorden. Para ello, Pablo estaba enviando a su hijo o discípulo amado Timoteo a la iglesia de Éfeso con el fin de sugerir algunos cambios, o más bien de implementar algunos cambios que empezaban por remover y corregir la conducta de algunos falsos maestros que estaban actuando con malas motivaciones y que se habían desviado del Evangelio. Esa fue básicamente la idea que nosotros abordamos en el sermón pasado. Ve y corrige el problema que hay en Éfeso porque hay una gente que se desvió y ahora está enseñando con mala motivación, buscando gloria y dinero, y al mismo tiempo están distorsionando el Evangelio, enseñando que ahora la salvación es guardando las obras de la ley y mandatos humanos. Eso tiene que ser corregido. El apóstol Pablo termina en el versículo 11 con esta declaración del capítulo 1. Él dice, hablando de la ley, que dice que la ley no ha sido para los creyentes o convertidos, sino para convencer a los pecadores de pecado. Y en el versículo 11 dice que es para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Nota que él termina haciendo una referencia al glorioso evangelio de Jesucristo. Ellos habían olvidado en Éfeso, empezando por los líderes, habían olvidado que lo que salva a los pecadores no es la ley, sino la buena noticia de la muerte de Cristo por los pecados de los hombres. No era la circuncisión y todos estos aspectos de los cuales ya habían sido libres, sino la buena noticia. Cristo murió por los pecados de los hombres. Crean en Él. Pero esto, aunque en algún momento empezó a predicarse en Éfeso y fue aceptado como verdad, en algún punto se relegó como el mensaje principal. El evangelio glorioso de Jesucristo se archivó en la iglesia de Éfeso y empezaron a venir los problemas, porque se empezaron a reemplazar las verdades del evangelio por mandamientos de hombres y doctrinas provenientes de una interpretación propia de la ley. Los siguientes versículos, del 12 al 17, que son los que abordaremos hoy, es una especie de paréntesis que Pablo hace en la instrucción que le está dando a Timoteo. A propósito de, ya que te estoy hablando del evangelio, es como cuando tú estás hablando de algo, ¿verdad? Y de repente mencionas una palabra que te conecta con otra idea. Y mira, a propósito de eso, y como que lo aclara, y después vuelves otra vez. Bueno, eso es más o menos lo que estamos viendo aquí. Mira, Timoteo, yo te pido que vayas y corrijas la conducta de estos falsos maestros que están enseñando con malas motivaciones, y además están tomando la ley que es para convencer de pecado, para dársela a los creyentes que ya fueron convencidos de pecado por creer a Cristo. Eso está mal. Corrígelos porque eso es contrario al glorioso evangelio de Jesucristo. A propósito del glorioso evangelio de Jesucristo. 12 al 17. Yo, Pablo, tú sabes que yo tengo no un concepto del evangelio, yo tengo una experiencia del evangelio. El Señor, yo he sido testigo de ese glorioso evangelio. Entonces empieza a explicarle del 12 al 17 esa experiencia gloriosa del evangelio. Y ya en el 18 retoma la instrucción. Pues sí, como te venía diciendo, tienes que acercarte a ellos y corregirlos y decirle que especialmente a estos que se llaman Himeneo y Alejandro, a que se encaminen y busquen la verdad. Esa es más o menos la estructura del capítulo 1. Entonces vamos hoy a ver ese paréntesis entre el 12 y el 17, que es una nota de gratitud que Pablo introduce ahí. Y esto no es muy común en las cartas de Pablo. Él suele ser muy estructurado en sus cartas, especialmente porque son cartas enviadas a iglesia. Y casi siempre las notas de gratitud son acerca de la iglesia. Doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. Pero aquí es un poco extraño porque Pablo dice, después de darle la instrucción a Timoteo, yo doy gracias a Dios por mí.
Es la única vez que Pablo hace eso. Debe ser por tratarse de una carta tan personal y enviada a alguien tan cercano como Timoteo. Pero hay varias razones por las que creemos que Pablo introduce esta nota de gratitud que hemos leído en los versículos del 12 al 17. Hay varias razones, ¿verdad? Y una de ellas es que Pablo quiere que Timoteo vea que en contraste con los falsos maestros, los líderes que sirven con buena conciencia deben siempre reconocer de dónde lo sacó el Señor para que no pierdan el enfoque de su servicio. Deben siempre reconocer que eran antes para que no se vanagloríen y continúen sirviendo con limpia conciencia. También puede ser que Pablo esté mostrando que de no haber sido por la misericordia de Dios, él sería peor o igual que estos hombres que se habían desviado. Mire lo que dice el 12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En otras palabras, doy gracias al Señor porque de no ser por Él, yo sería uno de ellos. También puede ser que Pablo le esté comunicando a Timoteo que él no está poniéndose por encima de nadie ni pretendiendo reclamar el ser alabado como alguien perfecto, sino que él conoce de primera mano su condición. Él sabe quién es él, Pablo. Es decir, no te estoy dando esta instrucción para que estas personas crean que yo soy el que mando, que yo soy el perfecto. No, yo soy perfectamente consciente de mi origen, de dónde vengo. Y es justamente porque experimenté el poder del Evangelio que te estoy hablando de que ellos necesitan volver al Evangelio. Pero sobre todo, y este es quizá el motivo más claro en el pasaje, al menos en el pasaje, Pablo le está modelando a Timoteo cómo es un líder que permanece con limpia conciencia delante de Dios y que ha guardado la fe, mostrándole que es alguien que nunca pierde el asombro por el Evangelio en su propia vida y que antes de predicar el Evangelio a otros ha debido predicárselo a sí mismo. Puede ser que Pablo le esté diciendo a Timoteo, mira, nunca olvides el Evangelio, porque debes atesorarlo tú para ti mismo y ser consciente del poder que tiene en ti antes de poder corregir a otros y llevarlos a la verdad del Evangelio. Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que hay mucho que podemos aprender de este pasaje, de esta acción de gracia de Pablo por sí mismo. No solo acerca de un líder que modela el Evangelio, sino cómo nosotros mismos somos llamados a vivir a la luz de esa realidad. Y este es el argumento que quiero proponerles para el sermón de esta mañana y el que vamos a desarrollar a lo largo del tiempo que nos resta. Para anunciar a otros lo que el Evangelio puede hacer, o para anunciar lo que el Evangelio puede hacer en otros, es necesario recordar lo que hace en nosotros. Otro está repetido ahí. Para anunciar lo que el Evangelio puede hacer en otros, es necesario recordar lo que hace por nosotros o en nosotros. Yo no puedo hablar de la gloria del Evangelio si yo no soy consciente de esa gloria en mi propia vida. Y vamos a desarrollar ese argumento a la luz de 3 encabezados. El primero, vamos a ver un recordatorio de lo que el Evangelio ha hecho. O sea, cómo Pablo recuerda la obra del Evangelio en su vida. Luego veremos una afirmación de lo que el Evangelio hace, que es una afirmación general de Pablo, de cómo el Evangelio cambia otras vidas. Y finalmente una doxología, que la palabra doxología significa justamente alabanza, una exaltación, un clímax, una proclamación de gloria al único Dios verdadero. ¿Y cuál es el motivo de esa alabanza? Lo veremos en su momento en más detalle, pero el motivo es gloria a Dios, porque salvó a pecadores como yo y porque puede seguir salvando a pecadores. Gloria a Dios, a Él es la gloria. Así que, como ven, es una estructura más bien simple. Un recordatorio de lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio, una afirmación de lo que Dios hace por medio del Evangelio y una alabanza a Dios, justamente por lo que ha hecho y por lo que hace. Y vamos a ver el primer encabezado entonces, un recordatorio de lo que el Evangelio ha hecho. Ya lo leímos, pero quiero leerlo de nuevo en el versículo 12 al 14 para que veamos la nota de gratitud de Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Tal como lo mencionamos, aquí está Pablo introduciendo una nota de gratitud por la obra de Dios en su vida por medio del Evangelio.
El contraste con los falsos maestros, no lo perdamos de vista, de los que habló en el sermón pasado, en contraste con esos falsos maestros que habían abandonado el evangelio por perseguir con malas motivaciones, reconocimiento y alabanza. Él recuerda que todo su ministerio, su trabajo en el Señor y aún su vida misma se deben solamente a Cristo. Y la gratitud de Pablo tiene tres motivos. En el texto hay tres motivos por los cuales Pablo está agradecido con el Señor. Primero, él da gracias al Señor por haberle fortalecido. Nótelo ahí en el versículo 12. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que me ha fortalecido. Después de muchos años de servicio, de penas, de dolores, de sufrimiento, Pablo atribuye aquí el hecho de que todavía al permanecer fiel es algo que solo se debe a la obra de Dios, quien lo ha fortalecido, quien le ha dado fortaleza. Y eso es particularmente importante. Toda vez que no solemos ver la permanencia en la fe como una obra de la gracia del Señor, nuestra mente siempre nos dice tú solo crees que el Señor te salva y de ahí para adelante tú tienes que ver cómo aseguras lo tuyo. Eso es como que Dios me salva, pero yo contribuyo. Y sí, en efecto, yo contribuyo en mi santificación porque debo practicarla, pero esa santificación sigue siendo impulsada por la gracia de Dios. Yo debo esforzarme en ser santo, en efecto, pero esa santidad sigue siendo impulsada por la misma obra que me salvó, por la gracia divina. No somos guardados por nuestras habilidades, no somos fieles por alguna capacidad en nosotros mismos, sino por Cristo que nos fortalece. Y eso es lo que Pablo dice en Filipenses 4:13 cuando fue tentado con escasez y fue tentado cuando tenía la posibilidad de tener dinero. Pablo dice, Dios me fortaleció. ¿Se acuerdan cuál fue la razón por la que estos falsos maestros empezaron a desviarse? Justamente porque en algunos de ellos su corazón se inclinó al dinero. Y Pablo dice en Filipenses 4:13, cuando yo tuve esas tentaciones, aprendí a vivir en abundancia y en escasez, a estar necesitado, a pasar por situaciones difíciles, incluso a tener abundancia. Pero en todo eso, todo lo pude en Cristo que me fortaleció. Porque si hay cosas, hermano, que puede llegar a desviar a un hombre de la fe, o a un ministro del Señor, o a un líder, es justamente eso. El amor al dinero, que es raíz de todos los males. Es por eso que nadie puede gloriarse de sus años en el Evangelio sin antes reconocer que de no ser por el Señor ni siquiera habríamos venido al camino. Incluso si tenemos 20, 30, 40 años en el Evangelio, todavía debemos reconocer, yo estoy aquí por el Señor, no por mi propia obra. También parece que Pablo está dejando claro un principio que mencionamos hace un momento, que la única razón por la que él no es uno más de esos falsos maestros es porque Dios, en medio de los momentos de debilidad y tentación, fue su fortaleza. Y eso debe hacer que nos mantengamos siempre humildes y no pensando que si seguimos de pie es por algo que yo hago. A veces me parece que somos demasiado severos en nuestros juicios con los que están equivocados. Demasiado severos porque no nos consideramos a nosotros mismos. O porque creemos que hemos sido más sabios, o que hemos sido más inteligentes, o que hemos sido más astutos. Y entonces empezamos a ver con menosprecio a aquellos que todavía no han entendido las cosas que nosotros hemos entendido por la gracia del Señor. Y cuando olvidamos eso que viene, la jactancia, el orgullo, la arrogancia que antecede a la caída. Las personas que más estrepitosamente caen son aquellos que en principio fueron más severos en condenar a aquellos que en principio no eran como ellos. Y por eso debemos ser cuidadosos. Y ese principio está en Gálatas capítulo 6. Si tú ves a un hermano que está en un error, ve con él, considerándote tú a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros no podemos pretender haberlo alcanzado todo ya. Y otra vez eso debe conducirnos a ser humildes, de modo que en nosotros siempre debe haber energía para condenar el error, la Biblia lo dice, y debemos ser enérgicos para condenar, rechazar, oponernos al error, pero también el sentido de debilidad necesario para saber que si nosotros estamos donde estamos, es decir, si no estamos en la misma condición de error, es por una obra de la pura misericordia del Señor, no porque somos más astutos, no porque somos más espirituales, no porque nosotros sí la agarramos rápido, no.
Es la misericordia del Señor. Él es el que nos sostiene. Por eso es tan incompatible a veces estas personas que dicen, wow, el Evangelio es tan glorioso para mí, pero tú no puedes ser tan miserable y estar tan equivocado. Yo no sé cómo puede alguien asombrarse por el amor del Evangelio y al mismo tiempo no amar incluso a aquellos que tal vez están genuinamente engañados. Ahora, hay personas que no están genuinamente engañadas, hay personas que voluntariamente promueven el engaño. Y para ambos el Señor tuvo tratos distintos. Por ejemplo, ustedes pueden ver que cuando la gente seguía a los falsos maestros de Israel, a los fariseos, el Señor lloró y dijo que tenía mucho dolor porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Pero cuando se refirió a esos falsos maestros que eran conscientes efectivamente de su engaño y de su error, en Mateo 23 les habló duro. Sepulcros blanqueados. Ustedes son, ni entran ni dejan entrar. Así que nosotros debemos tener ese grado de sensibilidad. Porque a veces pareciera que nos domina ese instinto de aplanadora, como que a lo que se nos venga por encima queremos simplemente atropellarlo, no siendo conscientes de que si no fuera por la gracia de Dios nosotros no entenderíamos ni siquiera la jota del Evangelio. Nadie está aquí por sus capacidades, nadie ha entendido el Evangelio por su habilidad, nadie está aquí por haber sido más inteligente, nadie está aquí por haber sido más virtuoso o santo o más buena gente. Todos estamos aquí como resultado de la gracia divina. Y si hay una razón por la que permanecemos fieles al Señor, en lo que se pueda llamar fidelidad, es por la misma gracia del Señor y misericordia. La otra cosa por la que Pablo da gracias al Señor es porque el Señor le tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. O sea, Pablo lo que está diciendo es, ya de por sí era suficiente motivo para mí que el Señor me salvara. Pero que yo predicara su palabra y fuera un ministro fiel suyo, eso es gracia sobre gracia. Todos los que sirven al Señor genuinamente son puestos por Él. Nadie, bueno, hablando de siervos fieles, se pone a sí mismo como pastor. No existe tal cosa como me levanté un día y soñé que era pastor, entonces voy a abrir una iglesia, contrato un garaje y monté una iglesia. ¿Por qué? No, porque Dios me llamó. ¿Y cómo sabes que yo te llamó? Porque yo oí una voz. Si tú imaginas cuántas voces uno oye en el día. Yo he oído voces que me dicen que yo soy Sherlock Holmes. Imagínate uno yendo por la vida, indagando todo el tiempo, creyéndome un superdetective. Entonces nadie es pastor porque de la noche a la mañana dijo, ay no sé, estoy como sin nada que hacer, me siento como espiritual, ¿será que me monto una iglesia? No, Pablo está reconociendo que el ser puesto en el ministerio es una dignidad. En los días de Pablo ustedes saben que fue un llamado en realidad sobrenatural. Él iba hacia Damasco persiguiendo a los cristianos, el Señor se le aparece en el camino, lo derriba de su cabalgadura o lo derriba donde fuera montado y estando ahí le caen como unas escamas en los ojos, 3 días ciegos. Ananías ora por él y luego que ora por él le dice de parte del Señor, yo te voy a mostrar cuánto te es necesario sufrir por causa del Evangelio, tú vas a predicar el Evangelio a los gentiles. Nosotros esperaríamos que Dios siguiera llamando de la misma manera, pero eso es sobrenatural. Si Dios siguiera llamando de esa manera, ya no sería sobrenatural, sería natural. Así que lo que hizo el Señor fue dejarnos unas instrucciones específicas de cómo asegurarnos que alguien que es llamado al ministerio realmente ha sido llamado por Dios. Y entonces nos dejó unos requisitos que son observables, dejó a una iglesia que evalúa esos requisitos, dejó también este aspecto de poder tener el deseo de hacerlo en términos genuinos del deseo, la capacidad y los dones para hacerlo, y al mismo tiempo dejó un filtro de validación bastante cuidadoso. Así que no se trata solamente de decir, yo quiero, a mí me dan como ganas, sino hay una forma en la que Dios confirma ese llamado a través de aspectos internos y a través de aspectos externos que vamos a estudiar también en esta carta. Pero Pablo está diciendo, yo estuve convencido y nadie duda que el llamado sobrenatural de Pablo fue un llamado de Dios directamente. Pero Dios no sigue haciendo eso entre nosotros. Otra vez, nos dejó medios más naturales, más ordinarios, más orgánicos. Cuando digo ordinario me refiero a orgánicos, a no extraordinarios, a no sobrenaturales. ¿Verdad?
Y es interesante que este llamado se dio justo cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, a los que servían al Señor. Aun cuando en su pobre entendimiento él pensó que lo estaba haciendo para agradar a Dios. Dios lo llama, qué paradoja. Él iba persiguiendo a los cristianos y el Señor lo convirtió en un seguidor de él. De hecho, cuando Pablo ve eso se asombra y él dice: la última persona en el mundo que alguien se imaginaría siendo un seguidor de Cristo era yo. Pero ahí estaba. Si tú pudieras calcular el nivel de probabilidad de una persona de convertirse en cristiano, Pablo estaba en menos 50. No había forma. Y si tú pudieras calcular la probabilidad de que alguien se haga cristiano y luego un ministro fiel de su evangelio, Pablo no estaba ni en las no posibilidades. Pero allí estaba. Y yo quiero enfatizar aquí una nota de ánimo, casi como de paréntesis, a los que oran continuamente por familiares y personas que aún no han venido a Cristo. La salvación es del Señor. No hay un corazón lo suficientemente endurecido como para que la gracia de Dios no lo ablande. Y a veces pensamos, especialmente eso se da en el marco de nuestra familia, porque nosotros conocemos de cerca los pecados de nuestra familia. Es que yo conozco a mi papá. Mira, ese hombre es durísimo. Yo le hablo, no, mi hermano, primero, no, es que, no es imposible. Yo ya ni le predico, yo perdí la esperanza. Es que mi mamá, no, tú tienes que saber, mi mamá es terrible. Mi hermano, no, ese hombre está sumido en la perdición más grande. No hay posibilidad alguna. Pero la salvación es del Señor, mi hermano. Es más, te voy a decir, tú mismo fuiste salvo. O que tú eras el ángel Gabriel. Como que piensa en ti mismo. ¿Qué posibilidades habrían de que yo los veo a ustedes y todos ustedes me parecen tan santos ahora mismo? Como que, wow, estos rostros son como tan... Pero el Señor sabe quién eran ustedes y ustedes saben lo que ustedes eran. Yo no tengo que... Bueno, sí tengo que recordárselo ahora. Tengo que recordárselo. Lo que ustedes eran y lo que son ahora. Y como diríamos, cuando antes uno presentaba un testimonio, vamos a tener domingo de testimonio, se presentaba el testimonio y terminaba uno. ¿Quién lo hizo? Dios, alabado sea Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién nos trajo de las tinieblas a la luz? El Señor. ¿Quién puede traer al corazón endurecido la luz? El Señor. ¿Qué tan endurecido debe ser un corazón para venir a la luz? No hay nivel de endurecimiento para el Señor. Él convierte el corazón de piedra en un corazón de carne. Lo que pasa es que a veces creemos que hay grados de perdición. Y decimos, él está un poquito perdido, él está medianamente perdido, él está profundamente perdido. Depende del grado de odio y repulsión que tengamos por la persona. Entonces le atribuimos grados de perdición. Y eso se devuelve, entre mayor grado de perdición creemos que tiene la persona, mayor probabilidad tenemos en nosotros de que esa persona se pueda convertir. El punto es que para Dios no hay grados de perdición. A Dios le da igual convertir al corazón más malvado y perverso del mundo que al que está por convertirse en monja o cura. Mira a Pablo, de perseguidor a un seguidor de Cristo. No debemos perder nuestra esperanza. La salvación es un milagro que Dios manifiesta todos los días y debemos estar siempre a la expectativa de que ese milagro ocurra. Finalmente, Pablo da gracias porque la misericordia fue más grande que sus pecados. Mírenlo en el texto. Pero la gracia, versículo 14, de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí está la razón de un corazón agradecido. Puede ser que en ocasiones demos por sentado el hecho de que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Ni siquiera pensamos en eso. Pero mis hermanos, nosotros somos el producto de un milagro. Somos el resultado de un milagro. Y debemos asombrarnos por eso todos los días de nuestra vida.
Porque ese mismo milagro que nos hizo creyentes es el mismo milagro que nos sostiene. No hay ninguna otra razón, como lo dijimos hace un momento, por la que seguimos aquí, que no sea el milagro continuo del Señor y de su gracia obrando en nuestra vida. Estar aquí reunidos con otros hermanos, un domingo por la mañana, eso no lo merecíamos. Eso es misericordia. Que hoy nuestras vidas no divaguen detrás de los placeres de este mundo. Eso es un milagro. Que hoy el Señor sea algo que deseemos, sino alguien de quien queremos huir. Eso es un milagro. No perdamos nunca el asombro por esa obra. Nunca. Eso no solo mueve el corazón, sino la voluntad. Entre más asombrados estamos por la obra de misericordia que hemos recibido, más somos movidos en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Debemos ser sensibles a esa realidad. Aquí está Pablo, el gran apóstol del Nuevo Testamento, el que escribió cosas profundísimas, recordando la verdad más elemental de la fe. Yo era un pecador y Cristo me libró de la muerte. Lo que pasa es que a veces creemos que eso es una cosa que solo sirve cuando estamos recién convertidos. Pero ya después, a lo pasado, pasado. Ahora yo vivo el presente, estoy creciendo aquí en madurez, recibiendo nuevas verdades, comiendo alimento sólido. Pero es que la esencia realmente de nuestra fe está ahí, en recordar continuamente lo que éramos y lo que somos. Tal vez hoy sea un buen momento, mis hermanos, para recordar nuestro testimonio de conversión. Y alguien dirá aquí, yo no tengo un testimonio de conversión. Muy seguramente tienes un testimonio. Es que yo nací en el Evangelio. Eso no significa que tú no naciste siendo creyente. Lo que significa es que probablemente naciste en una iglesia, en un lugar que te llevaba a una iglesia. Y eso es peligrosísimo. A veces eso es peor que los que están sin Cristo. Porque esos creen que son salvos cuando no son nada. Y es cierto que nuestro testimonio no es el Evangelio, y eso hay que aclararlo. Nuestro testimonio personal no es el Evangelio, pero es la evidencia de que algo ocurrió. Que algo pasó en nuestra vida. De que ya no vivo para mí, sino para aquel que dio su vida por mí. Cuando hables con alguien, háblale del Evangelio y háblale también de lo que eras y de lo que Cristo ha hecho. Compartir nuestro testimonio no debe ser algo que usamos para atraer las miradas de las personas hacia nosotros, sino para apuntarlos a Cristo, el verdadero protagonista de nuestra conversión. Así que podemos usar nuestro testimonio como una forma de mostrar el poder del Evangelio. Claro que sí. Pero Pablo quiere dejar claro además a su discípulo Timoteo que la grandeza del Evangelio no está dada por lo que él ha hecho, lo que el Señor ha hecho con él, con Pablo, sino por lo que en efecto también hace en otros. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Aquí ya tenemos un poquito menos de contenido y seguramente vamos a avanzar un poco más rápido. El versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada. Esto es, lo que te voy a decir es importante. 5 veces usa Pablo esto en sus cartas, en el Nuevo Testamento. 5 veces. Y normalmente son para introducir como frases o dichos que eran recordados por los cristianos en esa época. Este era un dicho que posiblemente no era de la autoría de Pablo. Algunos se lo atribuyen a Juan por la fórmula Cristo Jesús, que era una fórmula juanina. Como quiera que sea, es posible que Pablo lo conociera, aun cuando Pablo no tuviera acceso a los escritos del apóstol Juan, porque era conocido entre los cristianos ese dicho. Palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Cuál es esa palabra fiel? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y luego añade, de los cuales yo soy el primero. Esta es una verdad que debe ser considerada la columna de la fe cristiana. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y estas palabras están cargadas de un significado profundo. Pudieran escribirse tomos completos de teología al respecto solo de esa frase. Pero quiero que veamos solo de manera rápida algunas de las verdades que contiene. Cristo Jesús. Esto es Jesús el Mesías. Una declaración que hoy para nosotros es común, Jesucristo. Pero para un judío de la época era un escándalo.
Jesús, el hijo del carpintero y de María, el Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento, que venía del linaje de David y que iba a destruir a los reinos de este mundo para establecer un reino perpetuo, el que nos iba a liberar de la esclavitud. Ese sí es Jesús, es el Mesías, el anunciado con gloria del Antiguo Testamento y que traería en sus hombros la salvación. Jesús es el Mesías. Luego la declaración dice, vino a este mundo. Implica que existía fuera de él en el espacio y en el tiempo. Implica que ese Jesús en realidad, aunque hubo nacido en el vientre de María y de José, no fue eternamente el hijo de María y de José. Él vino a este mundo, pero vino fuera del mundo, porque existía fuera del mundo. Es Dios mismo quien se encarnó y habitó en este mundo en el que ahora vivimos. Vino a este mundo. Y nosotros sabemos lo que implica ese vino a este mundo. Vino en amor. Por eso es que algunos atribuyen esta frase a Juan, al apóstol, justamente por el contenido. Juan fue quien desarrolló esa idea de Jesús vino al mundo muy ampliamente en su evangelio y en sus cartas, especialmente en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, y en Juan capítulo 1, en el versículo 12, que Él habitó entre los hombres y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero otra vez, eso muestra también la relación que había de autoridad entre los apóstoles. Eso lo dijo Juan, pero es una verdad universal. La otra declaración es para salvar a los pecadores. Y eso muestra la esencia del evangelio. Implica el propósito por el cual Cristo Jesús vino al mundo, para salvar a los pecadores. Implica, ya usted lo ve, que los pecadores antes de eso y sin Él estaban perdidos. Por eso necesitaban a un Salvador, que iban rumbo a la condenación, pero no fueron rescatados por ningún otro, sino por el Mesías que vino al mundo. Implica que dicho acto fue impulsado por el puro amor del Señor, pero también revela que fue sin violentar la justicia divina. Como ustedes pueden ver, este es un resumen completo y conciso de lo que el evangelio significa. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y es una de las cosas que ningún creyente debe olvidar. Es una de las verdades que debemos recordar continuamente, que debemos atesorar como una verdad inquebrantable. A los falsos maestros de Éfeso, ese mensaje le empezó a parecer trivial, superficial, sencillo, y comenzaron a enseñar cosas mucho más atractivas, y ese fue el inicio de la tragedia. El evangelio no es una verdad que aprendemos al inicio de la carrera de la fe y ya. Es la verdad que nos sostiene a lo largo del camino. Pablo vuelve una vez más a ver ese evangelio como una realidad en su propia vida. Él dice, de los cuales, de estos pecadores, yo soy el primero. Está mostrando el poder del evangelio. Cuando dice yo soy el primero, no está diciendo que él fue el primero en ser salvado. Alguien dirá, no, fue Barrabás. O alguien dirá, no, fue el ladrón de la cruz. O alguien dirá, no, fue los del Antiguo Testamento que se salvaban a través de los sacrificios por fe que apuntaban a Cristo. Pero no está hablando del primero en el tiempo. Él está hablando del primero en cuanto a tamaño de pecado. Es como si él dijera, él vino a salvar a los pecadores, de los cuales el más pecador era yo. Si tú quieres insultar a alguien, no le digas, tú eres más malo que Judas. Dile, tú eres más malo que Pablo cuando no se había convertido. Yo era el peor, dice Pablo. Y este no es el único pasaje donde Pablo reconoce la maldad de su corazón antes de venir al Señor. Así que es un evangelio tan poderoso lo que está diciendo Pablo. Es tan poderoso el evangelio que me salvó a mí. Es tan poderoso. ¿Cómo puede entonces alguien menospreciar la gracia y el poder del evangelio? Eso es lo que Pablo está queriendo que Timoteo entienda. Yo no entiendo por qué estos falsos maestros están diluyendo el evangelio, siendo el evangelio tan poderoso. ¿Qué más tiene el poder para salvar con mayor eficacia que el evangelio? ¿Cómo puede alguien relegarlo para enseñar temas más relevantes o más actuales o debates infructuosos como estaba pasando con los falsos profetas de Éfeso o maestros? Pablo dice, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede alguien
dejar de hablar este mensaje para convertir el mensaje del evangelio en un pedido continuo de plata a la gente, por ejemplo. A veces escucho a estos falsos maestros y los nuevos, los contemporáneos, que tienen tal vez el mismo corte de los antiguos. Y me sorprendo de la habilidad que tienen para tomar pasajes a veces tan explícitos acerca de un tema y de repente yo digo, yo no creo que él vaya a hablar de plata ahí. Y no sé cómo lo hacen, pero le dan vuelta al evangelio, le dan vuelta al pasaje y al final terminan hablando de plata. A mí me asombra la habilidad. Un ejemplo de eso, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó entre espinos y abrojos, parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Jesús explica esa parábola. Óyeme, Jesús la explica a los discípulos. Dice, esta parábola significa la semilla esto, que es la palabra. El terreno es el corazón. Y el fruto es el fruto de la salvación o la semilla prosperando en el corazón. Y dice, los que caen en tierra junto al camino es que llegan las aves del cielo y se llevan las semillas. Es cuando el diablo escucha la palabra y te aparta de esa verdad. Jesús le explica detalle por detalle. Yo no sé, pero por alguna forma de ilusionismo retórico, ellos dicen, aquí está, la semilla es lo que tú siembras para el Señor. Y si tú siembras 100,000, puedes tener ganancias del 30 al 70 y al 100 por uno. O sea, 10,000 te va a dar 30, 30,000 te va a dar 90, lo más bajo. Entre tú más des, más te multiplica. Y convierten la iglesia en una pirámide. Invierte esto y vas a tener tanto de rédito por arte de magia. ¡Una locura! Tú dices, ¿cómo tomas una parábola tan clara, interpretada y predicada por el Señor Jesucristo, que habla de una belleza tan gloriosa del evangelio, del poder del evangelio, de cómo el evangelio da fruto en el corazón, de acuerdo a la gracia de Dios, cómo el Señor multiplica la palabra, cómo corazones endurecidos hacen que brote virtud de ellos? ¿Cómo tú tomas la belleza de un texto de eso y lo conviertes en un pedido de dinero? Bueno, eso es lo que pasaba con la gente de Éfeso. Falsos maestros que se habían desviado del evangelio para enseñar otras cosas, menospreciando la belleza del evangelio. Y a veces tú dices, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Mira Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y tú dices, ahí está el evangelio, ahí está, ahí está. Si te dio al Hijo, no te va a dar más cosas, no te va a dar una casa, no te va a dar un carro, no te va a... Yo no. ¿Cómo puedes usar un texto como eso, que tiene tan clara la verdad del evangelio, para convertirlo en algo tan superficial? Sí, hermano, la plata es superficial. Yo sé que usted necesita ahora, pero es superficial. No es lo más importante que tenemos en este mundo. Hermanos, nada más salvará al pecador, sino el mensaje de Cristo siendo el Hijo de Dios, que vino a cargar el pecado de los hombres para satisfacer toda la ira del Padre y en un acto de amor librar a todos los que en Él creen de la condenación eterna. Ese es el mensaje del evangelio y es el mensaje que Dios usa para salvar. Hay un poder en el evangelio tan grande que no puede ser ignorado, que no puede ser reemplazado por otra verdad, que no puede ser sustituido, que no puede ser cambiado, que no puede ser diluido. A eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es el poder de Dios. ¿Cómo me voy a avergonzar de eso? Este mensaje no puede ser olvidado, no puede ser menospreciado, no puede ser escondido. El mensaje del evangelio debe ser exhibido como el sol, porque es lo que alumbra las vidas inmersas en las tinieblas del pecado. Aquí está pues entonces Pablo recordándole a Timoteo por qué es importante que él no pierda de vista a Cristo, que no pierda de vista el evangelio, no solo porque es el recordatorio de la misericordia de Dios, sino también porque es lo que Dios continúa usando para salvar a los pecadores. Ese evangelio fue poderoso para salvarme a mí, pero sigue siendo poderoso para salvar a todos los pecadores que vienen a Él. Pero si la sal se diluye, si el mensaje se diluye, ya no sirve más para salar, ya no servirá más para salvar el mensaje.
Si el mensaje del Evangelio seguía siendo falseado en Éfeso, ya no habría otra forma de salvación y el propósito de Dios estaría siendo estorbado. Ahora, ¿cuál es la reacción de Pablo a todo esto? Si tú lo ves, el texto continúa en el versículo 17 diciendo, por tanto. Es decir, esto es como cuando tú estás hablando y te emociona y tienes que liberar esa emoción de alguna manera. Eso es lo que está haciendo Pablo. Él libera una expresión de alabanza en el versículo 17, por tanto. Y ese por tanto es una conexión importante debido a las dos verdades que él ya ha expuesto. Este evangelio me ha salvado, me puso en el ministerio. ¿Qué más misericordia quiero yo? Este evangelio es poderoso para salvar a los pecadores que se arrepienten, no importa el tamaño de su pecado. Por lo tanto, a Dios sea la gloria. Al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios verdadero, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el clímax de este argumento. Una exaltación de la grandeza de Dios y un reconocimiento de su señorío. Dios es el Rey eterno, sin principio ni fin, el que gobierna todas las cosas y tiene la vida de los hombres en su mano. Dios nunca muere, su reino será perpetuo y su señorío por generaciones. Él habita en luz inaccesible, es más grande que todo lo que existe porque creó todo, y aunque no puede ser visto en toda su majestad, se ha revelado a nosotros por medio del Hijo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Él es el único y sabio Dios, y no hay otro, por lo tanto, a Él debe ser dada la gloria. En la creación, Dios ha desplegado todo su poder, pero en el Evangelio, al salvar a los pecadores, Él ha desplegado todo su carácter compasivo y misericordioso, y eso le da mayor gloria. No había forma de que la misericordia de Dios fuera conocida a menos que hubiera pecadores. Y no había forma que la misericordia de Dios fuera conocida a menos que esos pecadores fueran salvados. La misericordia es un atributo que aparece cuando aparece el pecado y aparece la redención. Antes del pecado, antes de Cristo, en la eternidad, nadie podía ver la misericordia de Dios. Los ángeles no podían ver la misericordia de Dios. Los arcángeles, los querubines, los seres celestiales no conocían la misericordia de Dios. Cuando el pecado aparece y el Redentor es enviado y los pecadores son perdonados, la misericordia resplandece y el asombro celestial es abrumador. ¿Cuánto más nuestro asombro? Los ángeles ven eso y se asombran, dice la Biblia. Porque es un atributo no conocido para Él, pero conocido para nosotros. La misericordia es no pagar con el castigo que el pecador merece. Así que la salvación es del Señor, y entre más conscientes somos de esta realidad, mayor gloria recibe su nombre. Dios es glorificado cuando el Evangelio es exaltado. Entre más exaltamos el Evangelio, más gloria Dios recibe. Así que pudiéramos cerrar la idea que planteamos como argumento de inicio de este sermón así. Para anunciar lo que el Evangelio puede hacer en otros, es necesario recordar lo que hace por nosotros. Y en ambas cosas, tanto en la salvación de otros como en la nuestra, el único que recibe toda la gloria es el Señor. Por eso el Evangelio no puede ser quitado, ni pervertido, ni diluido. Por eso el Evangelio no puede ser sustituido. Por eso no hay nada que pueda reemplazar el mensaje del Evangelio en el púlpito. Por eso no hay nada que pueda sustituir el mensaje del Evangelio en lo que cantamos. Por eso no hay nada que pueda sustituir el mensaje del Evangelio en la manera en que vivimos y en cómo nos relacionamos los unos con los otros. Por eso no hay nada que pueda sustituir el mensaje del Evangelio en cómo vamos a los que no conocen a Cristo. El mensaje del Evangelio es esencial porque eso da gloria a Dios.
principalmente porque eso da gloria a Dios. Así que mis hermanos, que el Señor nos conceda en nuestros corazones el privilegio de atesorar esta verdad y de asombrarnos cada vez más por ella. Y que de ninguna manera caigamos en la terrible tragedia de trivializar, de volver común la realidad de que nuestros pecados han sido perdonados. Y que cada vez que escuches esa verdad, cada vez que la cantes, cada vez que el Señor te permita leerla, vivirla con un hermano, que el asombro del Señor sea el resultado y la gloria debida a su nombre. Oremos.